Un niño discapacitado fue humillado y ridiculizado públicamente por un millonario arrogante, sin que éste supiera que, con el paso del tiempo, aquel pequeño vulnerable sería quien tendría en sus manos la oportunidad de salvarle la vida. Antes de compartir este relato de injusticia, dolor y esperanza, cuéntanos desde donde nos estás viendo y suscríbete para más historias. La ciudad brillaba con luces doradas al caer la tarde. Entre edificios de cristal y autos de lujo, se alzaba la imponente Torre Hidalgo Corporation, símbolo de poder y riqueza. Allí trabajaba don Ernesto Hidalgo, un millonario reconocido por sus negocios, pero también temido por su carácter frío y cruel. Una tarde de invierno, al salir de una importante reunión, Ernesto se cruzó en la entrada de su edificio con un niño que intentaba vender pequeños juguetes artesanales para ayudar a su madre enferma. El niño, de apenas 10 años, llevaba una pierna ortopédica que lo hacía caminar con dificultad, pero su sonrisa tierna intentaba ocultar el dolor. «Señor, ¿quiere comprar un juguetito?», preguntó con voz temblorosa, levantando una figurita de madera tallada a mano. Ernesto lo miró de arriba abajo, con desdén. Soltó una carcajada burlona frente a sus empleados y dijo: «¿De verdad crees que alguien como yo va a perder el tiempo con tus porquerías? Mira cómo caminas. Ni siquiera sirves para correr, y quieres que te compre basura». El niño bajó la cabeza, sintiendo cómo la burla lo atravesaba más fuerte que el frío de la noche. Algunos transeúntes observaron en silencio, sin atreverse a intervenir. El millonario pasó de largo, orgulloso, mientras el niño apretaba con fuerza su muleta, tratando de contener las lágrimas. En su interior, algo le decía que ese encuentro marcaría su vida para siempre. Y así, sin que Ernesto lo sospechara, había sembrado una herida que el destino algún día le obligaría a enfrentar. El niño se llamaba Mateo, y aunque su cuerpo era frágil, su espíritu era más fuerte que cualquier adversidad. Desde que había perdido la pierna en un accidente de tránsito cuando era más pequeño, aprendió a caminar con prótesis y con muletas, cargando no solo con el dolor físico, sino también con las miradas de lástima o burla que lo seguían a donde fuera. Esa noche, después de la humillación, Mateo regresó a su humilde casa. Su madre, doña Clara, una mujer cansada pero llena de ternura, lo esperaba con una taza de sopa caliente. La vivienda era pequeña, con paredes agrietadas y techo de calamina, pero estaba llena de amor. ¿Vendiste algo hoy, hijo?, preguntó su madre, notando la tristeza en sus ojos. Mateo guardó silencio unos segundos, y finalmente respondió con la voz quebrada: «No, mamá, nadie quiso comprar. Y un señor rico, se rió de mí, dijo que no servía para nada». Clara apretó su mano con firmeza. «No le hagas caso, hijo. Esa gente cree que el dinero los hace mejores, pero no saben lo que es luchar de verdad. Tú eres más valioso de lo que imaginas». Mateo asintió, pero en su corazón esas palabras crueles resonaban una y otra vez. No podía sacarse de la cabeza la risa burlona del millonario. Al otro lado de la ciudad, Ernesto Hidalgo celebraba en su mansión un nuevo contrato millonario. Rodeado de lujos, copas de vino y música, se jactaba de su éxito, sin recordar que ese mismo día había destruido la ilusión de un niño. Esa misma noche, mientras Ernesto brindaba con sus socios, Mateo miraba al cielo desde la ventana de su pequeña habitación, y con lágrimas en los ojos, hizo una promesa silenciosa. «Algún día, le demostraré que no soy un inútil, algún día, mamá, seré alguien que valga la pena». Lo que Mateo no sabía es que esa promesa sería el inicio de un camino lleno de pruebas y sacrificios, que lo llevaría a un encuentro inesperado con aquel millonario arrogante. Los días pasaron, y Mateo volvió a recorrer las calles con su cajita de juguetes de madera. Cada figura la tallaba con sus propias manos, usando retazos de madera que recogía en talleres de carpintería. Aunque su pierna ortopédica le dificultaba moverse, nunca se detenía. Necesitaba vender para ayudar a pagar las medicinas de su madre. Un mediodía, decidió volver a la entrada de la Torre Hidalgo Corporation. Recordaba bien al hombre que lo había humillado, pero también sabía que allí transitaban personas con dinero que podían comprarle algo. Con una tímida sonrisa, extendió sus figuras hacia un grupo de ejecutivos. Algunos lo miraron de reojo, otros simplemente lo ignoraron. De pronto, una voz firme resonó detrás de ellos. ¿Otra vez tú? Era Ernesto Hidalgo, con su traje impecable y mirada fría.
¿No te dije que no molestes en mi edificio? Mateo bajó la cabeza, pero no se movió. Solo quiero vender, señor, no hago nada malo. Ernesto soltó una carcajada burlona. Vender. Lo único que haces es dar lástima. Mejor vete a mendigar a otra parte. Los presentes rieron por compromiso, aunque algunos miraron con incomodidad al niño. En ese momento, una de las figuritas de Mateo cayó al suelo y rodó hasta los pies del millonario. Ernesto la recogió, la miró con desprecio y la dejó caer al suelo con fuerza, rompiéndola en pedazos. Eso es lo que vale tu trabajo, dijo con crueldad. Mateo se arrodilló con torpeza para juntar los restos, sintiendo que el mundo se le venía encima. Entre lágrimas, recogió los pedacitos de madera mientras Ernesto se alejaba con su séquito, satisfecho de haber impuesto su autoridad. Pero lo que Ernesto no sabía era que alguien más lo había observado todo, un joven guardia de seguridad del edificio, quien al ver la injusticia decidió acercarse al niño. No llores, pequeño, dijo el guardia. Ese hombre no tiene corazón, pero yo veo que tus juguetes son muy bonitos. Quiero comprarte uno. Mateo lo miró con sorpresa. Era la primera vez que alguien se interesaba de verdad en su trabajo. Y ese simple gesto de bondad sería la chispa que encendería un futuro inesperado. El guardia de seguridad, llamado Luis, tomó una de las figuritas y sacó unas monedas de su bolsillo. Aquí tienes, niño. Y guarda el cambio, lo mereces. Mateo, con los ojos aún húmedos, le entregó un caballito tallado en madera. Gracias, señor, nadie nunca me había comprado uno. Luis sonrió con calidez. No me digas señor, dime Luis. Y escucha bien, tu trabajo tiene valor, aunque ese millonario no lo vea. No permitas que sus palabras te definan. Ese día, Mateo regresó a casa con un poco de dinero y con un brillo distinto en los ojos. Le contó a su madre lo sucedido, y doña Clara lo abrazó fuerte. ¿Ves, hijo? No todos son como él. El mundo también tiene gente buena. Mientras tanto, en la mansión de Ernesto Hidalgo, el millonario apenas recordaba al niño discapacitado. Su atención estaba puesta en un nuevo proyecto, una exclusiva cadena de hospitales privados que, según él, marcaría un antes y un después en la atención médica, pero solo para los que pudieran pagar sumas exorbitantes. La salud es un negocio, dijo Ernesto a sus socios en una lujosa cena. Los pobres siempre estarán enfermos, pero los ricos pagarán cualquier cosa por seguir viviendo. Las risas de los invitados llenaron el salón, mientras copas de vino chocaban en un brindis. En el otro extremo de la ciudad, Mateo guardaba cuidadosamente el caballito de madera que no logró vender porque Luis se lo había comprado. Lo puso sobre una repisa, como recordatorio de que, a pesar de la burla, alguien había visto valor en él. Pero esa paz duró poco. A la mañana siguiente, mientras llevaba sus juguetes al centro, un grupo de niños mayores lo interceptó en la calle. Miren, es el cojo que vende basura, dijeron riendo mientras le arrebataban la cajita de madera. Mateo trató de defender sus figuras, pero su pierna ortopédica le hizo perder el equilibrio y cayó al suelo. Los chicos comenzaron a patear las figuritas, rompiéndolas una a una. «Déjenme», gritaba Mateo desesperado. La humillación volvía a golpearlo, pero lo que no imaginaba era que ese nuevo acto de crueldad estaba a punto de despertar en él una fuerza que nunca antes había sentido. Mateo permaneció en el suelo, mirando cómo los muchachos huían entre risas, dejando tras de sí los restos de sus figuras. Con el corazón encogido, comenzó a juntar los pedacitos de madera, aunque sabía que ya no servían. Su muleta estaba a un lado, caída en la vereda, y sus manos temblaban de impotencia. Un señor que pasaba por allí se detuvo y lo ayudó a incorporarse. «Hijo, no llores. La vida es dura, pero tú eres más fuerte de lo que piensas». Mateo apenas pudo agradecer. Caminó lentamente hasta su casa, con la caja vacía y el alma cargada de dolor. Cuando llegó, su madre lo vio cojeando con más dificultad de la normal y se alarmó. «Mateo. ¿Qué pasó?», exclamó Clara, abrazándolo. El niño, con lágrimas silenciosas, le contó lo ocurrido. Ella acarició su rostro y le dijo con voz firme: «No podemos cambiar la crueldad del mundo, pero sí podemos decidir no rendirnos. Tú tienes un don, hijo, tus manos crean cosas hermosas.
Y aunque las rompan, siempre podrás volver a empezar. Esas palabras sembraron una semilla en su interior. Esa noche, bajo la luz tenue de una vela, Mateo tomó un trozo de madera y comenzó a tallar de nuevo. Cada corte con el cuchillo era como un desahogo, una forma de demostrarle a la vida que aún con todas las heridas, él no se daría por vencido. Mientras tanto, Ernesto Hidalgo asistía a una gala benéfica en un hotel de lujo. Frente a cámaras y flashes, se mostraba como un hombre generoso que apoyaba causas sociales, aunque en la realidad despreciaba a los más vulnerables. Todo esto de la caridad es solo imagen, susurró a un socio, mientras posaba para una foto entregando un cheque. Lo importante es que los periódicos hablen bien de mí. El contraste era brutal, mientras Ernesto construía una fachada de filantropía para los medios, un niño que él había humillado luchaba cada día por sobrevivir. Y aunque ambos aún no lo sabían, sus caminos estaban destinados a volver a cruzarse, de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer trajo consigo un aire distinto. Mateo, a pesar del cansancio y el dolor en su pierna, había trabajado toda la noche tallando una nueva figura, un pequeño ángel con alas extendidas. Lo miró con orgullo y pensó en su madre. Mamá, lo hice para ti. Es un ángel que te cuida, como tú me cuidas a mí. Clara lo abrazó con lágrimas en los ojos. Eres un artista, hijo. Algún día, alguien reconocerá tu talento. Ese mismo día, Clara decidió llevar a Mateo al centro comunitario del barrio, donde un grupo de voluntarios enseñaba a los niños manualidades y los ayudaba a estudiar. Allí conocieron a don Ricardo, un hombre mayor y bondadoso que había sido profesor de arte. Cuando vio las figuras de Mateo, quedó sorprendido. Niño, tienes un don especial en tus manos. Esto no es solo artesanía, es arte verdadero. Mateo sonrió tímidamente, pero Ricardo notó algo más, la pasión con la que el pequeño hablaba de sus creaciones, como si cada pieza llevara una parte de su alma. Quiero ayudarte, dijo Ricardo. Si me lo permites, voy a enseñarte a perfeccionar tu técnica. Y quizá, con el tiempo, podamos mostrar tus obras en un lugar donde la gente valore lo que haces. Para Mateo, esas palabras eran como una luz en medio de tanta oscuridad. Por primera vez, alguien veía en él más que un niño discapacitado que vendía juguetes. Mientras tanto, en las oficinas de Hidalgo Corporation, Ernesto seguía con sus planes ambiciosos. Sin embargo, una llamada telefónica interrumpió su rutina. Era su médico personal. Señor Hidalgo, lamento informarle que sus últimos exámenes no son alentadores. Necesitamos hacer estudios más profundos, podría tratarse de algo serio en su corazón. Ernesto frunció el ceño, molesto. No tengo tiempo para enfermedades. Tengo negocios más importantes que atender. Colgó bruscamente, sin imaginar que aquella advertencia médica pronto dejaría de ser una simple molestia y se convertiría en la mayor prueba de su vida. Los días en el centro comunitario se convirtieron en un refugio para Mateo. Bajo la guía de don Ricardo, aprendía nuevas técnicas de tallado y descubría que sus manos podían dar forma no solo a juguetes, sino a verdaderas piezas de arte. Cada creación llevaba un pedazo de su historia, de su dolor y de su esperanza. Una tarde, mientras tallaba con dedicación, Ricardo se acercó con una sonrisa. Mateo, he hablado con una amiga mía que organiza ferias de arte local. Le mostré algunas fotos de tus figuras y está interesada en exhibirlas. El corazón del niño dio un salto. ¿De verdad? ¿Alguien querría ver lo que yo hago? Más de lo que imaginas, respondió el maestro. A veces, los que más sufren son los que más belleza pueden crear. Esa noticia llenó de ilusión a Mateo, quien corrió a contársela a su madre. Clara, con lágrimas en los ojos, le acarició el cabello. Estoy tan orgullosa de ti, hijo. Esto es solo el comienzo. Mientras tanto, en su lujosa oficina de vidrio, Ernesto Hidalgo sufría en silencio. Desde hacía semanas sentía un dolor punzante en el pecho, pero su orgullo le impedía admitir debilidad. Aquella tarde, mientras firmaba un contrato millonario, el dolor regresó con más fuerza. Se llevó la mano al corazón y respiró agitado. Su asistente lo miró asustada. Señor Hidalgo, ¿está bien? Él, sudando, respondió con voz entrecortada. Solo, cansancio. Nada más. Pero en su interior supo que no era simple cansancio.
El médico tenía razón, algo andaba mal. Esa misma noche, Ernesto asistió a una recepción en el club más exclusivo de la ciudad. Entre copas y risas, disimulaba su malestar. Sin embargo, cuando se disponía a dar un discurso, el dolor volvió con tal intensidad que casi lo hizo perder el equilibrio. ¿Está bien, señor?, preguntó uno de los invitados, preocupado. Ernesto apretó los dientes y sonrió con esfuerzo. Por supuesto, solo necesito un poco de aire fresco. Salió tambaleando hacia los jardines del club, con la respiración entrecortada. Nadie lo sabía aún, pero ese sería el inicio de su inevitable caída. En el barrio humilde donde vivía Mateo, la feria de arte local se convirtió en un acontecimiento esperado. Doña Clara y don Ricardo ayudaron al niño a preparar una mesa con sus figuras, ángeles, caballitos, aves y pequeños rostros tallados con paciencia infinita. La gente que pasaba quedaba sorprendida. Algunos comentaban en voz baja: ¿quién hizo esto? Ese niño de la muleta, el que siempre está con su madre. Por primera vez, Mateo no era visto con lástima, sino con admiración. Varias personas comenzaron a comprar sus piezas y la sonrisa del niño brillaba más que nunca. Entre los asistentes, una mujer elegante observó detenidamente los ángeles tallados. Se llamaba Isabel y era directora de una fundación que apoyaba a jóvenes talentos. Este niño tiene un don, susurró a Ricardo. Quiero hablar con él. Cuando Isabel se acercó, Mateo se sonrojó. Hola, pequeño. ¿Cómo te llamas? Mateo, respondió con timidez. Pues déjame decirte algo, Mateo. Tus manos cuentan historias que muchos necesitan ver. Me encantaría que participes en una exposición más grande que tendremos en la ciudad. El corazón del niño latía con fuerza. Apenas podía creer lo que escuchaba. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Ernesto Hidalgo se encontraba en su mansión, sentado frente a un vaso de whisky, mirando el vacío. El dolor en su pecho había empeorado, pero se negaba a admitirlo. No puedo enfermarme ahora. Tengo demasiado por perder, murmuraba, apretando la copa. Esa noche, sin embargo, el destino volvió a mostrar sus cartas. Ernesto recibió una llamada urgente de su médico. Señor Hidalgo, los resultados son claros, tiene una afección cardíaca que puede ser mortal si no recibe tratamiento. Necesitamos operar. Ernesto guardó silencio. Por primera vez, el hombre poderoso sintió miedo. Un miedo que no podía comprar con dinero ni esconder tras su arrogancia. Lo que él no sabía era que, mientras temía perder la vida, aquel niño al que había humillado comenzaba a brillar con una luz que tarde o temprano iluminaría su camino. Los días pasaron y la invitación de Isabel se convirtió en realidad. Mateo fue llevado, junto a su madre y don Ricardo, a una galería de arte en el centro de la ciudad. El lugar estaba lleno de luces, paredes blancas y vitrinas que brillaban bajo los reflectores. Las figuras de Mateo fueron colocadas en una mesa especial con un letrero sencillo: arte hecho con el corazón. Al principio, el niño se sintió intimidado. Hombres y mujeres elegantes caminaban con copas de vino en la mano, observando todo con ojos críticos. Pero pronto, varias personas se detuvieron frente a su mesa. Una mujer mayor tomó una de sus figuras y murmuró: tiene un detalle increíble. ¿De verdad lo hizo él? Ricardo, con una sonrisa orgullosa, respondió: sí, cada pieza está hecha por él. En cuestión de horas, Mateo vendió casi todas sus obras. Lo más importante no fue el dinero, sino las palabras de aliento que recibió: eres un artista, no te rindas, sigue creando. Su corazón latía con fuerza, sintiendo que, por fin, el mundo lo veía por lo que realmente era. Esa misma noche, en el otro extremo de la ciudad, Ernesto Hidalgo vivía un contraste brutal. Acababa de recibir el diagnóstico definitivo: necesitaba una cirugía a corazón abierto. El médico fue claro: si no lo hace pronto, corre un riesgo altísimo, señor Hidalgo. El dinero no le servirá de nada si no escucha a su cuerpo. Ernesto se quedó mirando su reflejo en el espejo del consultorio. Su traje impecable ya no ocultaba su vulnerabilidad. Por primera vez en años, sintió que no tenía el control. Al salir del hospital, su limusina lo llevó de regreso a la mansión. Desde la ventana, observaba a los niños que jugaban en la calle, riendo libremente.
Aquella imagen lo golpeó, él, con todo su poder, se sentía vacío y frágil, mientras esos pequeños parecían tenerlo todo sin tener nada. Sin saberlo, en ese mismo momento, el destino estaba preparando la escena que uniría su fragilidad con la fuerza inesperada de aquel niño al que había humillado. La exposición de arte había sido un éxito. Isabel, la directora de la fundación, se acercó a Mateo al final del evento. Niño, ¿sabes lo que lograste hoy? Hiciste que personas importantes se detuvieran a admirar tu talento. Quiero proponerte algo, un programa de becas de arte. Así podrás estudiar y crecer como artista. Mateo se quedó sin palabras. Su madre, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. ¿Lo ves, hijo? El mundo empieza a reconocer lo que vales. Don Ricardo sonrió satisfecho, sabiendo que el esfuerzo del pequeño estaba dando frutos. Esa misma noche, Mateo volvió a casa lleno de esperanza. Guardó la última figura que no había vendido, un pequeño corazón de madera que había tallado para recordar que, pese a todas las humillaciones, nunca dejaría de soñar. En paralelo, la vida de Ernesto Hidalgo se hundía en sombras. Aunque intentaba seguir con su agenda de negocios, el dolor en su pecho se volvió insoportable. Una mañana, en medio de una reunión con inversionistas, se desplomó frente a todos. «Señor Hidalgo», gritaron alarmados sus asistentes. Fue llevado de emergencia al hospital privado más caro de la ciudad. Allí, el diagnóstico fue inapelable, necesitaba un trasplante de corazón. Sin él, sus días estaban contados. Ernesto, por primera vez, sintió terror genuino. Miró a los médicos con desesperación. «Hagan lo que sea, pagaré cualquier cantidad de dinero». Pero uno de ellos respondió con calma. «No se trata de dinero, señor Hidalgo. Se trata de encontrar un donante compatible, y eso está en manos del destino». La noticia corrió rápido en los medios, magnate Ernesto Hidalgo hospitalizado de gravedad. Muchos lo comentaban en voz baja, pero pocos lo lamentaban, era un hombre que había acumulado poder y enemigos por igual. Mientras tanto, Mateo, ajeno a todo, dormía abrazado a su cajita de madera. Aún no sabía que la vida estaba a punto de entrelazar su historia con la de aquel millonario arrogante de una forma que nadie podría haber imaginado. Los días en el hospital se volvían eternos para Ernesto Hidalgo. Acostumbrado a vivir rodeado de lujos y poder, ahora se veía reducido a un hombre vulnerable, conectado a máquinas que medían cada latido de su corazón. Su carácter arrogante no había desaparecido, pero la impotencia lo carcomía. «Señor Hidalgo», le dijo su médico con tono serio, «la lista de espera para un trasplante es larga. Mientras tanto, necesitamos que mantenga reposo absoluto y tratamiento constante». Ernesto apretó los dientes. «¿Lista de espera? Soy Ernesto Hidalgo. El dinero puede acelerar las cosas». El médico lo miró con calma. «El dinero no compra un corazón compatible, señor». Las palabras resonaron como un golpe. Por primera vez, su fortuna parecía inútil. Mientras tanto, en el barrio humilde, Mateo seguía asistiendo al centro comunitario. Una tarde, Isabel lo sorprendió con una noticia. «Mateo, he hablado con el director de un hospital de la ciudad. Están organizando una subasta benéfica para recaudar fondos, y me gustaría que algunas de tus figuras formen parte». Mateo abrió los ojos con ilusión. «¿En un hospital? ¿De verdad quieren mis trabajos allí?» «Sí», sonrió Isabel. «Tus obras inspiran esperanza, y eso es justo lo que los pacientes necesitan». Mateo aceptó encantado. Pasó noches enteras tallando con paciencia, figuras de corazones, cruces, pájaros que parecían volar. Cada una llevaba un mensaje silencioso de fe y resistencia. El día de la subasta, en un salón adornado con flores, las piezas de Mateo fueron exhibidas junto a obras de artistas reconocidos. Muchos asistentes quedaron conmovidos al saber que provenían de un niño discapacitado. Lo que Mateo no sabía es que, en ese mismo hospital, a pocos pisos de distancia, se encontraba Ernesto Hidalgo luchando por su vida. Y aunque aún no lo cruzaría en los pasillos, el destino ya los tenía bajo el mismo techo. La subasta comenzó con un ambiente elegante, médicos, empresarios y filántropos llenaban el salón. Entre las piezas expuestas, los pequeños corazones y ángeles de madera de Mateo captaron rápidamente la atención. «¿Quién hizo esto?».
Preguntó una mujer de vestido azul, sosteniendo un corazón tallado. Un niño de apenas 10 años, con una pierna ortopédica, respondió Isabel con orgullo. Sus obras transmiten fortaleza. Las ofertas no tardaron en llegar. Una figura que Mateo había trabajado con especial cuidado, un ángel con las manos unidas en oración, alcanzó un precio inesperado. El público quedó conmovido por la historia detrás del artista. Mateo, sentado al fondo con su madre y don Ricardo, apenas podía creerlo. Sus ojos brillaban de emoción al ver cómo valoraban lo que había hecho con tanto esfuerzo. «Mamá, están pagando tanto por mis figuras», susurró, temblando de alegría. «Porque tu trabajo vale, hijo». «El mundo empieza a verlo», respondió Clara, acariciándole el cabello. Mientras tanto, a pocos pisos arriba, Ernesto yacía en una habitación de hospital, conectado a monitores. Su respiración era pesada, y la soledad lo golpeaba con fuerza. Acostumbrado a estar rodeado de aduladores, ahora nadie lo acompañaba más que las enfermeras de turno. Miró por la ventana con amargura. «Todo lo que construí, ¿para qué sirve si no tengo a nadie aquí?». En ese momento, escuchó risas y voces provenientes del salón donde se desarrollaba la subasta. La música y los aplausos llegaban hasta su cuarto como un eco distante, recordándole que la vida seguía afuera mientras él se consumía lentamente. Sin imaginarlo, aquel ruido alegre provenía justamente del evento donde el niño al que había despreciado estaba brillando. Sus destinos ya no solo compartían el mismo edificio, estaban a punto de entrelazarse de manera inevitable. La subasta terminó siendo un éxito rotundo. Varias de las figuras de Mateo fueron adquiridas por médicos y benefactores del hospital, quienes lo felicitaron personalmente. Para él, era como vivir un sueño. Isabel, emocionada, se inclinó hacia él. «Mateo, lo lograste. Hoy ayudaste no solo a tu madre, sino también a muchos pacientes. Tu arte dará esperanza a quienes más lo necesitan». El niño sonrió con orgullo, abrazando fuerte a su madre. Al terminar el evento, Mateo pidió permiso para recorrer algunos pasillos del hospital. Tenía curiosidad por ver cómo era por dentro, habitaciones largas, olor a desinfectante, pacientes conectados a máquinas, un mundo desconocido para él, pero lleno de rostros que luchaban por vivir. En ese recorrido, ocurrió algo inesperado. Mientras avanzaba por un corredor, arrastrando suavemente su muleta, se abrió la puerta de una habitación justo frente a él. Una enfermera salió apresurada, y Mateo alcanzó a ver dentro por un instante. Un hombre mayor, de traje caro doblado sobre una silla, yacía acostado, con el rostro pálido y una mirada de fastidio. No le prestó demasiada atención y siguió caminando, aunque no pudo evitar pensar, ese señor parece tan triste. Ese hombre era nada menos que Ernesto Hidalgo, aunque Mateo no lo reconoció en ese momento. En la habitación, Ernesto había notado la breve silueta del niño en la puerta. Con desdén, murmuró para sí. Ni siquiera en este lugar dejan de molestar los mocosos. No sabía que ese mismo niño, al que despreciaba sin conocerlo, sería quien tendría en sus manos una parte crucial de su destino. Al día siguiente, Isabel invitó a Mateo y a su madre a entregar personalmente una de las figuras que no se habían subastado, el pequeño corazón de madera que el niño había guardado como símbolo de esperanza. «Quiero que lo donemos a un paciente que realmente lo necesite», dijo Isabel. «Estoy segura de que alegrará a alguien que esté pasando por un momento difícil». Mateo aceptó con entusiasmo. Caminó por los pasillos acompañado de una enfermera hasta que se detuvieron frente a una habitación en la que un hombre con semblante duro estaba conectado a varias máquinas. «Es él», dijo la enfermera. «El señor Hidalgo. Está muy grave, pero no permite visitas. Tal vez un pequeño gesto lo conmueva». Mateo entró con timidez, sosteniendo el corazón de madera. Ernesto levantó la vista y frunció el ceño. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz áspera. Yo solo quería dejarle esto», balbuceó Mateo, extendiéndole la figura. Ernesto soltó una carcajada amarga. «¿Un corazón de madera? ¿Crees que con eso me voy a curar? Largo de aquí, mocoso». La enfermera intentó calmarlo, pero el millonario estaba furioso. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, dejó la figura sobre la mesita y salió apresuradamente, cojeando con su muleta. Sin embargo, cuando la puerta se cerró, Ernesto quedó mirando el pequeño corazón de madera.
Algo en él lo perturbaba, era tosco, imperfecto, pero transmitía una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «Bah, tonterías», murmuró, intentando convencerse. Pero por primera vez en años, sus pensamientos no estaban en sus negocios, sino en aquel niño que, aun siendo rechazado, había querido regalarle algo. Esa semilla, aunque él no lo admitiera, comenzaba a remover lo más profundo de su corazón herido. Esa noche, Ernesto no pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del pequeño corazón de madera aparecía en su mente. Intentó apartarlo, diciéndose que era solo un pedazo de madera sin valor, pero en el silencio de la habitación, con el monitor cardíaco marcando cada latido débil, la figura se volvió casi hipnótica. Finalmente, estiró la mano y lo tomó. Lo observó detenidamente, las marcas de la navaja eran irregulares, las líneas imperfectas, pero había algo en esa imperfección que transmitía verdad. ¿Quién hace algo así y luego lo regala, sin esperar nada a cambio?, murmuró, confundido. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sintió un leve nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a los gestos desinteresados. Toda su vida había girado en torno al dinero, al poder, a la conveniencia. Al día siguiente, la enfermera le dijo con una sonrisa: «Señor Hidalgo, ¿sabe que ese niño hizo todas las figuras que subastamos ayer? Con lo recaudado, se financiarán tratamientos para varios pacientes que no tienen recursos». Ernesto se quedó en silencio. ¿Ese niño, el mismo que me dio este corazón? Horas más tarde, mientras Ernesto meditaba en su cama, Mateo pasó nuevamente por el pasillo con don Ricardo. El niño iba sonriente, cargando otra cajita con nuevas figuras para donar. Desde su habitación, Ernesto lo vio. Reconoció la muleta, la pierna ortopédica, la mirada inocente. De pronto, una memoria dolorosa regresó como un golpe, aquel día en la entrada de su corporación, cuando se había burlado cruelmente de un niño discapacitado que vendía juguetes. Su respiración se entrecortó. No puede ser. ¿Es el mismo? La culpa lo atravesó como un dardo. Ese niño al que había humillado era el mismo que ahora intentaba alegrar su vida con un simple corazón de madera. Esa tarde, Ernesto no pudo apartar la idea de que el niño que lo había visitado era el mismo al que había humillado tiempo atrás frente a sus empleados. Su mente lo atormentaba, la risa burlona, la figurita rota en el suelo, la mirada herida del pequeño. Ahora, ese mismo niño estaba en el mismo hospital, ofreciéndole esperanza. El millonario, que nunca se había permitido mostrar debilidad, sintió por primera vez un peso insoportable en el pecho, y no solo por su enfermedad. Era culpa. ¿Qué he hecho con mi vida?, murmuró en voz baja, sosteniendo el corazón de madera entre sus manos. En ese momento, la puerta se abrió y entró su médico. «Señor Hidalgo, tenemos noticias. Hemos encontrado un posible donante, pero aún falta confirmar la compatibilidad. Necesitamos paciencia». Ernesto asintió, aunque su mente estaba en otro lugar. Cuando el médico salió, respiró profundo y, con un gesto inusual en él, dejó escapar una lágrima. Mientras tanto, en la sala común del hospital, Mateo repartía algunas de sus figuras a otros pacientes. Un niño con leucemia recibió un caballito de madera y lo abrazó con fuerza, como si fuera un tesoro. Una anciana con oxígeno recibió un ángel y sonrió con dulzura. «Gracias, pequeño. No sabes lo que esto significa para mí», dijo la anciana. Mateo sonrió tímidamente. «Yo solo quiero que todos tengan algo que les recuerde que no están solos». Isabel y don Ricardo lo observaban con orgullo. Clara, la madre de Mateo, lo miraba con lágrimas en los ojos, pensando que su hijo, a pesar de sus limitaciones, tenía un corazón más grande que cualquiera. Esa noche, Ernesto escuchó murmullos de los pasillos sobre el niño que regalaba esperanza con sus manos. Su curiosidad creció, y aunque no lo admitía, quería volver a ver a ese pequeño. Sin saberlo, estaba dando los primeros pasos hacia un cambio interior que nunca habría imaginado. Esa mañana, Ernesto pidió algo que sorprendió a la enfermera de turno. «Quiero ver al niño, al que trajo este corazón de madera». La enfermera sonrió, asintiendo. «Se llama Mateo. Voy a preguntar si puede visitarlo». Unas horas después, Mateo entró tímidamente a la habitación acompañado de su madre. El silencio era pesado.
Ernesto, recostado en la cama con el rostro pálido, lo miró fijamente. El recuerdo de aquella cruel burla pesaba en su memoria. Tú, dijo Ernesto con voz quebrada. Eres el mismo niño, el de la entrada de mi edificio. Mateo bajó la mirada, incómodo. Sí, señor. Soy yo. Clara quiso intervenir, pero Ernesto levantó la mano con dificultad. Mateo, yo, tragó saliva, como si esas palabras fueran las más difíciles de su vida, me porté como un monstruo contigo. Te humillé sin motivo. El niño lo miró sorprendido. No esperaba escuchar una disculpa de un hombre como él. Yo no lo guardo en mi corazón, señor, respondió con voz suave. Si le traje ese corazón de madera, es porque creo que todos podemos cambiar. Las palabras de Mateo atravesaron a Ernesto más que cualquier diagnóstico médico. Sintió que aquella inocencia y generosidad eran un espejo en el que nunca antes se había mirado. Por primera vez, el millonario no se sintió poderoso ni importante, sino pequeño frente a la grandeza de un niño. Mientras Mateo salía de la habitación, Ernesto se quedó con la figura de madera apretada contra su pecho. Por primera vez, se permitió llorar en silencio. Los días siguientes, Ernesto pidió que Mateo lo visitara cada vez que iba al hospital. Al principio, el niño llegaba tímido, con su muleta y su cajita de figuras, pero poco a poco comenzaron a conversar. ¿Cómo haces estas piezas?, preguntó Ernesto, tomando un pequeño ángel tallado. Con paciencia, señor, respondió Mateo. Cada corte es como una herida, pero también como una oportunidad de darle forma a algo nuevo. Ernesto guardó silencio. Aquella frase lo golpeó, cada corte es una oportunidad. Nunca lo había visto así. Su vida estaba llena de heridas que había cubierto con dinero y arrogancia, sin transformarlas en nada bueno. Clara observaba con cautela desde un rincón. Sabía quién era ese hombre y lo que le había hecho a su hijo, pero también veía en los ojos de Ernesto un cambio que jamás habría imaginado. Una tarde, Ernesto habló con voz quebrada. Mateo, cuando te vi por primera vez, me burlé de ti porque eras diferente. Pensé que eso te hacía débil. Pero ahora entiendo que tú eres más fuerte que yo. El niño sonrió con inocencia. No soy fuerte por mí, señor. Soy fuerte porque mi mamá siempre me enseñó a no rendirme. Y porque sé que Dios nos da pruebas para hacernos mejores. Las palabras quedaron flotando en la habitación, como un bálsamo inesperado. Esa misma noche, Ernesto tuvo una crisis. Las alarmas del monitor comenzaron a sonar y el personal médico entró de inmediato. Tras estabilizarlo, el médico fue claro. Necesitamos el trasplante lo antes posible. El tiempo se está acabando. El millonario, agotado y con la voz apenas audible, murmuró. ¿Y si no llega a tiempo? El médico lo miró con seriedad. Entonces, señor Hidalgo, no sobrevivirá. La noticia de que Ernesto estaba al borde de la muerte se extendió por todo el hospital. Aunque era un millonario conocido, pocos se acercaban a visitarlo. Sus socios lo llamaban solo para asegurarse de que sus negocios siguieran funcionando, ninguno mostraba verdadero interés por su vida. En contraste, cada día Mateo y su madre pasaban un rato con él. El niño le contaba historias, le mostraba nuevas figuras y, poco a poco, la habitación que antes parecía un lugar sombrío comenzó a llenarse de pequeñas tallas de madera, aves, cruces, ángeles. ¿Ves, señor?, decía Mateo. No está solo, todos estos lo acompañan. Ernesto los miraba con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca pensó que un niño al que había despreciado tanto pudiera convertirse en su única compañía verdadera. Una tarde, mientras conversaban, Ernesto preguntó en voz baja. Mateo, dime algo. ¿Nunca me odiaste por lo que te hice? El niño lo miró con seriedad. Al principio me dolió mucho. Pero entendí que odiar no me iba a ayudar. Prefiero perdonar, porque si no, mi corazón se llenaría de cosas feas. Esa respuesta dejó a Ernesto sin palabras. Sintió que aquel niño, con toda su fragilidad, le estaba enseñando algo que nadie en su vida le había mostrado: la verdadera fortaleza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de amar y perdonar. Pero el tiempo se agotaba. Esa misma noche, los médicos confirmaron que aún no había un donante compatible. La situación era crítica.
Señor Hidalgo, dijo el doctor con tono grave, debemos prepararnos para lo peor. En la penumbra de la habitación, Ernesto apretó el corazón de madera contra su pecho. Y por primera vez en su vida, rezó en silencio. La madrugada cayó sobre el hospital con un silencio inquietante. Ernesto dormía a medias, atormentado por el miedo a no despertar. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales como un reloj que anunciaba que el tiempo se le acababa. De pronto, un fuerte dolor en el pecho lo despertó sobresaltado. Las alarmas del monitor comenzaron a sonar y en segundos el equipo médico entró corriendo. «Está teniendo un colapso cardíaco», gritó una enfermera. Lo estabilizaron de urgencia, pero el médico jefe fue claro. «No puede esperar más. Si no aparece un donante en cuestión de horas, perderemos al paciente». Mientras tanto, en el pasillo, Mateo esperaba junto a su madre para volver a verlo en la mañana. Vio cómo los médicos entraban y salían de la habitación con semblante grave. El niño apretó con fuerza una de sus figuras de madera y murmuró: «Por favor, que no se muera». Esa súplica sincera parecía venir del fondo de su corazón. Horas después, una noticia corrió por el hospital. Habían encontrado un donante compatible. El quirófano se preparaba con urgencia. Ernesto fue trasladado en camilla, con el rostro pálido, pero aún consciente. Antes de entrar, alcanzó a ver a Mateo en el pasillo. Lo miró fijamente y, con la poca fuerza que tenía, susurró: «Gracias, por no odiarme». Mateo, con lágrimas en los ojos, levantó la pequeña figura en forma de ángel como señal de apoyo. Los médicos empujaron la camilla y desaparecieron tras las puertas del quirófano. La operación sería larga y peligrosa. Mateo permaneció en el pasillo, rezando en silencio con sus manitas juntas, sin saber que su fe y su bondad serían la verdadera fuerza que sostendría al millonario en esa batalla por la vida. El quirófano se llenó de tensión. Los médicos trabajaban contra el tiempo, mientras el corazón debilitado de Ernesto apenas resistía. Afuera, en la sala de espera, Clara abrazaba a su hijo. «Tranquilo, Mateo», le decía suavemente. «Los doctores harán lo posible». Pero el niño no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro con su muleta, apretando el pequeño ángel de madera entre sus manos. Cerró los ojos y susurró con fervor: «Dios, por favor, no lo dejes morir. Aunque me hizo daño, yo lo perdono. Ayúdalo a vivir». Las horas pasaron lentamente. A medianoche, uno de los doctores salió con el rostro tenso. «La operación es complicada. El corazón donado es viable, pero el cuerpo del paciente lo está rechazando. Necesitamos estabilidad emocional en el quirófano, y eso depende de la voluntad del paciente». Mateo no entendía del todo, pero sintió que debía hacer algo. Con permiso del personal, se acercó hasta la sala de observación, desde donde se podía ver parte del procedimiento. Allí, pegó su figurita de ángel en el vidrio, justo frente a Ernesto, que estaba inconsciente bajo los reflectores. «Vamos, señor. Usted puede», murmuró con fuerza. «No se rinda, no está solo». Los médicos notaron que la presión cardíaca del paciente comenzó a mejorar lentamente. Uno de ellos lo comentó en voz baja: «Increíble, es como si respondiera a algún estímulo». Afuera, Mateo seguía orando con los ojos cerrados, como si su fe pudiera atravesar las paredes y llegar hasta Ernesto. Y en ese instante, aunque dormido bajo la anestesia, el millonario sintió algo extraño, un calor, una fuerza que parecía venir de aquel niño al que había despreciado, pero que ahora luchaba por él con todo su corazón. La operación continuó durante horas interminables. Los cirujanos, agotados, luchaban por estabilizar al paciente. El corazón trasplantado latía débilmente, como si dudara en aferrarse a la vida. En medio de ese silencio tenso, Ernesto, bajo los efectos de la anestesia, tuvo una especie de sueño profundo. Se vio a sí mismo caminando por un pasillo oscuro, rodeado de sombras que representaban todas sus acciones pasadas, negocios turbios, empleados humillados, personas ignoradas. Su propia risa arrogante resonaba como un eco. De pronto, al final del pasillo, apareció una pequeña luz. Y en esa luz, la silueta de un niño con muleta. Era Mateo, que lo miraba con una sonrisa serena, extendiéndole el mismo corazón de madera que había dejado en su mesita. «Aún tiene una oportunidad», dijo la voz del niño en aquel sueño.
No desperdicie lo que le queda. Ernesto sintió un peso enorme en el pecho, y luego, un alivio. Como si la vida le estuviera dando otra oportunidad. En el quirófano, los monitores empezaron a marcar con fuerza. «Está respondiendo», exclamó uno de los médicos. El nuevo corazón había comenzado a latir con fuerza, estabilizando poco a poco al millonario. Horas después, la operación concluyó con éxito. El equipo médico salió exhausto, pero con una sonrisa. «El paciente sobrevivió», anunció el cirujano principal. Clara abrazó a su hijo con emoción. «¿Ves, Mateo? Tus oraciones fueron escuchadas». El niño, con lágrimas en los ojos, miró al cielo. «Gracias, Dios». Dentro de la habitación de recuperación, Ernesto abrió lentamente los ojos. Lo primero que vio fue aquel corazón de madera sobre la mesita, intacto, esperándolo como un recordatorio silencioso. Y en su interior, supo que debía cambiar para siempre. Los días de recuperación fueron lentos y dolorosos para Ernesto, pero distintos a todo lo que había vivido antes. Cada mañana, al despertar, su mirada se dirigía al pequeño corazón de madera que Mateo había dejado en su mesa. Era como un símbolo de la vida que acababa de recuperar. Cuando por fin pudo recibir visitas, Mateo entró acompañado de su madre. El millonario, aún débil, intentó incorporarse un poco en la cama. «Mateo», dijo con voz entrecortada, «estoy vivo gracias a ti». El niño negó con la cabeza. «No, señor. Usted está vivo porque los médicos hicieron todo lo posible, y porque Dios decidió darle otra oportunidad. Yo solo recé por usted». Ernesto sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «No sabes lo que significa para mí. Yo te hice daño, y aún así, tú me diste esperanza». Clara, conmovida, intervino suavemente. «Mi hijo no guarda rencor. Siempre creyó que incluso en los corazones más duros pueden hacer algo bueno». Ernesto apretó la mano del niño con fuerza. «Te prometo que no volveré a ser el mismo. Esta segunda vida que recibí, la voy a usar para hacer el bien». Mateo sonrió, y en ese gesto inocente, Ernesto sintió más alivio que con cualquier medicamento. A partir de ese día, pidió hablar con sus abogados y su junta directiva. «Quiero hacer cambios», dijo con firmeza. «Mis hospitales privados no pueden seguir siendo solo para los ricos. A partir de ahora, destinaremos recursos para atender gratuitamente a niños y familias que lo necesiten». Los socios lo miraron incrédulos, pero él no dudó. Sabía que, si estaba vivo, era porque un niño al que había despreciado le había mostrado el verdadero valor de la vida. Las semanas pasaron, y la noticia sorprendió a toda la ciudad. Ernesto Hidalgo, el empresario conocido por su dureza, había anunciado una nueva etapa en su vida y en su imperio. En una conferencia de prensa, apareció con el rostro más sereno, aún con señales de su recuperación. Frente a cámaras y micrófonos declaró: «He aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. A partir de hoy, mi cadena de hospitales abrirá alas especiales para niños y familias de bajos recursos. Nadie será rechazado por no tener dinero». Los periodistas murmuraron incrédulos. Algunos pensaban que era una estrategia de imagen, pero quienes lo conocían de cerca notaban un brillo distinto en sus ojos. Mientras tanto, en el barrio humilde, Mateo y su madre escuchaban la noticia por televisión. El niño sonrió y le dijo a Clara: «¿Viste, mamá? El Señor cambió de verdad». Clara acarició su cabello, conmovida. «Sí, hijo. Y tú fuiste la chispa que encendió ese cambio». Días después, Ernesto visitó el centro comunitario donde Mateo pasaba sus tardes. Cuando llegó, todos quedaron sorprendidos de verlo sin su séquito ni autos lujosos, solo acompañado por una enfermera y apoyándose en un bastón. «Vine porque quiero agradecerte, Mateo», dijo con voz firme pero emocionada. «Y también porque quiero apoyar este lugar. A partir de hoy, el centro tendrá todo lo que necesite: materiales, profesores, comida para los niños». Los presentes aplaudieron, y Mateo lo miró con asombro. Ernesto, aquel hombre que una vez lo había humillado, ahora estaba devolviendo con creces lo que había recibido. En silencio, el millonario sacó de su bolsillo el corazón de madera y lo levantó frente a todos. «Esto me salvó la vida», confesó. «No es de oro ni de diamantes,
pero tiene más valor que todo lo que he poseído. El público quedó conmovido, y algunos rompieron en llanto. El tiempo pasó, y la vida de ambos cambió para siempre. Ernesto, aunque seguía siendo un hombre de negocios, ya no era recordado por su arrogancia, sino por su transformación. Donó millones a causas sociales, creó becas para niños con discapacidades y visitaba personalmente hospitales y centros comunitarios para escuchar sus historias. Pero había algo que siempre repetía en cada discurso. Todo lo que hago hoy se lo debo a un niño que me enseñó el valor del perdón y la esperanza. Mateo, por su parte, creció rodeado de apoyo. Sus obras de madera comenzaron a ser reconocidas no solo en la ciudad, sino también en exposiciones de otros lugares. Cada pieza llevaba una historia, y él siempre contaba con orgullo. Mis manos cuentan lo que mi corazón siente. Clara, con lágrimas de felicidad, veía cómo su hijo cumplía los sueños que parecían imposibles. Don Ricardo y la Fundación de Isabel lo apoyaban en cada paso, sabiendo que aquel niño era especial. Un día, en un evento benéfico organizado por Ernesto, ambos subieron juntos al escenario. El millonario levantó el pequeño corazón de madera que llevaba siempre en el bolsillo como un amuleto. Dijo mirando al público, es el recuerdo de la burla más grande que hice en mi vida y al mismo tiempo, del mayor milagro que recibí. Este niño al que un día desprecié, terminó salvándome no solo la vida, sino también el alma. El público estalló en aplausos, con lágrimas en los ojos. Mateo sonrió tímidamente, y con su muleta levantó una nueva figura de ángel que había tallado especialmente para Ernesto. Señor, dijo con voz firme, ahora este ángel lo cuidará siempre. Ernesto lo abrazó con fuerza, sin importar cámaras ni periodistas. Ese abrazo fue el verdadero final de una historia marcada por la humillación, el perdón y la redención. La moraleja era clara, la grandeza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. Y a veces, los más pequeños y frágiles son quienes nos enseñan las lecciones más grandes de la vida. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Si quieres seguir viviendo relatos llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno. Aquí te dejo 2 videos más que seguro te harán reflexionar y emocionarte. Haz clic en cualquiera y continúa con nosotros, porque cada historia puede cambiar una vida.